Fraternal saludo para todos. Vamos a iniciar ahora con la presentación que corresponde a la segunda parte de la capítulo primero del módulo académico de fauna silvestre y zoocría. En esta capítulo vamos a desarrollar componentes relacionados con la formación de especie y los procesos de domesticación. Bien, para iniciar vale la pena indicar que los procesos de domesticación se desarrollaron por cuestiones principalmente afectivas, más que por una intencionalidad del ser humano. Realmente fueron los animales quienes empezaron a acercarse a estas poblaciones humanas durante el Paleolítico y luego fueron desarrollando, se fueron acostumbrando a vivir con ellos. Se acercaron básicamente porque el hombre pudo conferirles alimento, se fueron acostumbrando a vivir con ellos y hasta ciertas poblaciones de especies silvestres, hasta que finalmente ya hubo una intencionalidad del hombre para su uso, desarrollándose una simbiosis. Es decir, inicialmente una cierta cantidad de lobos, unas tropas de lobos, empezaron a seguir los grupos humanos porque se podían alimentar de los desperdicios de comida, de los productos de las cacerías. Fueron acostumbrándose, fueron adaptándose a estas nuevas condiciones de vida dependientes de los seres humanos, generando algunas modulaciones conductuales, fisiológicas y genotípicas, morfológicas y genotípicas, hasta que luego ya establecieron formas de uso dependiente del humano, como animales de compañía principalmente, etc. Pero no es solamente a estos procesos de habituamiento inicial que se le puede conferir la capacidad de una población para haberse adaptado y haber generado una nueva subespecie, producto de este agrotipo inicial, sino que muchos tratadistas alrededor del mundo han identificado ciertas hormonas, la participación de ciertas hormonas como facilitadoras de estos procesos de domesticación, principalmente hablando con relación a la adrenalina. Esto en razón a que pues la habituación y la intencionalidad durante el Paleolítico para la especie humana era bastante compleja, en razón principalmente a que la esperanza de vida de un ser humano en esa época no superaba los 25 años. Y los procesos de domesticación requieren un manejo continuo y regular. Con la adrenalina se ha encontrado entonces que de una especie inicial, de una población inicial, probablemente de especímenes que secretaban menor cantidad de adrenalina, y esto les permitía reaccionar en menor medida a las fases de alarma y huida, o sea, ser mucho más dóciles en el manejo. Los especímenes que no, pues migraron, se fueron, estas poblaciones se fueron particionando y estos grupos de especies, de poblaciones de especies silvestres se fue acostumbrando con el hombre hasta que se fue dando la intencionalidad al proceso que logró la generación de nuevas subespecies. Tenemos, por ejemplo, el caso del perro, que es el animal doméstico más antiguo. Existen evidencias en que el lobo, que es su agrotipo, el Canis lupus, esos especímenes de lobos durante el Paleolítico, unas ciertas poblaciones empezaron a seguir a los seres humanos. Los animales se acostumbraron a ellos, les parecieron bonitos, eh, principalmente fue una cuestión más de corazón, les parecieron bonitos, empezaron a mantenerlos en cautiverio con una intencionalidad, principalmente afectiva, dada que hubo una modulación tanto en sus capacidades para migrar, como la necesidad de cazar, como el tipo de alimento que recibían, pues empezaron a darse ciertas modulaciones conductuales de las que se derivaron ciertas modulaciones de tipo genotípico y morfológico. Hasta la generación de los perros que manejamos hoy en día, que básicamente muchos tratadistas indican que la diferencia no supera el 0.2% de las características genéticas. Este es un trabajo muy interesante que se ha desarrollado con zorros rojos en Siberia, que intencionalmente fueron identificando, fueron desarrollando sobre poblaciones procesos intensivos de domesticación. Saben ustedes que ellos lograron ya la aparición de caracteres específicos de las especies domésticas en la generación 20, o sea, en la F20. Habitualmente se habla de la F30, pero esta investigación se dio con una intencionalidad y una intensidad altísima. Ya a la F20 empezaron a encontrar especímenes que tenían conductas diferenciadas de sus agrotipo
y además algunos patrones morfológicos que los hacía más llamativos para la especie humana. Los colores fueron, dentro de los hallazgos de la domesticación, de los más significativos, en razón a que las poblaciones dentro de las especies silvestres son muy homogéneas, casi siempre adaptadas en su coloración para camuflarse en los ambientes, bueno, excepto que sean aposemáticas y lo que busque sea ser llamativos para indicar que pueden ser letales, pero en la mayoría de los casos son especies cuya coloración y características están diseñadas para adaptarse al ambiente. Y en la domesticación lo que se da son procesos de diferenciación, de heterogeneidad. Eh, Se empezaron a ser más vistosos, más llamativos, etcétera. Estudios realizados por Anderson y colaboradores en el 2010 con el animal doméstico más numeroso del planeta, que son los pollos, encontraron que en las variedades domésticas una mutación de un gen conocida como la TSHR, que no la presentaban sus agrotipos los gallos rojos salvajes. Esta variación genética se determinó como un factor importante en la domesticación, o sea, además de esa menor secreción de hormonas del estrés, principalmente adrenalina, que facilitaba su habituamiento, pues hubo esos especímenes que se fueron acercando al hombre, pues eran especímenes que tenían dentro de su acervo genético importantes mutaciones que les facilitaban este proceso de habituación y posteriormente pues el proceso específico de domesticación. En las aves, este proceso se da principalmente para influir directamente sobre los ciclos reproductivos, haciéndolos más cortos, lo cual facilitaba su cría en cautiverio en comparación pues con los ciclos reproductivos de las especies de su agrotipio en condiciones silvestres. Además porque hay una importante correlación hormonal entre las hormonas del estrés y las hormonas de la reproducción. Recordemos entonces que cuando se activa todo el sistema de estrés, eh, la, 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 la cascada del estrés activa también pituitaria anterior, y en la pituitaria anterior resulta fundamental que esta es la porción encargada de la secreción de las hormonas de la producción y la reproducción. Es decir, que los especímenes que están muy estresados no se reproducen, excepto los seres humanos y las ratas. Pero el resto hay una restricción específica para sus procesos de reproducción. En los zorros que les hablaba anteriormente, los zorros de Siberia, de los cuales se derivó una especie pues, de animal de compañía como una variedad de perro. Bueno, los perros son de los lobos, esta se hizo desde los zorros por facilidad en el manejo y por densidades poblacionales. Ellos encontraron también variaciones genéticas importantes en estos nuevos perros, en estos zorros, que eran mucho más dóciles y que pudieron ser sometidos a esta investigación de domesticación intensiva. Ellos encontraron entonces una variación en el gen WBSCR17 que produce especímenes excepcionalmente amistosos, o sea, mucho más gregarios, mucho más confiados con los seres humanos, y al no responder ante el ser humano como un depredador natural, pues eso le facilita su adaptación y su vinculación en los asentamientos humanos, pero además un menor gasto energético en respuesta de alarma y estrés que pueda ser invertido en otras cuestiones. Este gen también se presenta en seres humanos y desarrolla un síndrome que se reconoce como cara de duende, que son seres humanos muy amistosos, excepcionalmente gregarios, con un puente nasal corto que les confiere una cara de duende que los hace pues, más llamativos y genera en los otros esta respuesta de oxitocina, como el efecto Bambi de las crías o de los neonatos de la mayoría de los mamíferos y de las aves. Resulta entonces imposible atribuir a un evento particular la especiación o la domesticación. Realmente resulta imposible atribuírselo a un evento particular, ya que la domesticación de plantas y animales que se desarrollaron al tiempo en distintos lugares del planeta eh, fue un proceso, primero, es el segundo gran salto evolutivo que da la especie humana, pero es un proceso no intencional, o sea que no existen específicamente los registros que determinen la domesticación. Básicamente es necesario indicar que con la domesticación, con la formación de este conjunto de especies que realmente serán subespecies de un agrotipo silvestre,
Con la domesticación se logran esos especímenes domésticos, tienen una alta diversidad, son altamente heterogéneos, tanto que los seres humanos han clasificado las especies domésticas en razas, ¿no? Pero muchas de estas razas aún guardan mucha similitud morfológica con su agrotipo. Vemos arriba la imagen de un perro, probablemente un Siberian Husky con un lobo, son muy similares. Y vemos en la imagen de abajo un Toiger, que es una raza de gato doméstico que es muy similar a un felino silvestre. Sin embargo, en el componente clínico, para manejo clínico de los animales, en razón a que existe bastante poca literatura específica para el manejo de fauna silvestre, es importante conocer por lo menos la especie y la familia a la que pertenece el espécimen eh, y, y cuáles otros especímenes o especies podrían hacer parte, ojalá domésticas, de este grupo, porque yo podría hacer un símil de manejo genérico para el abordaje clínico, por ejemplo, de un leopardus con un felino doméstico. De las grandes restricciones que se dan para el manejo es que para los procesos vacunales no se han establecido estos protocolos para fauna silvestre en razón a que la mayoría de los animales de las vacunas se hacen con los organismos vivos modificados y esto podría desencadenar la patología en las poblaciones en ambientes naturales que sería muy difícil pues de controlar, distinto de como ocurre con las poblaciones de estas especies domésticas. Así como en la video anterior hablábamos de las barreras presigóticas y posigóticas, la naturaleza ha logrado procesos de especiación a partir de formas alopátricas y simpátricas. Alopátricas, que es básicamente esas barreras presigóticas, es cuando la población inicial se encuentra, es separada por una barrera geográfica que hace que las condiciones del biotopo se modifiquen y ella tenga estas dos poblaciones, esta población que se partió en dos, cada una de estas tenga que adaptarse a las nuevas condiciones hasta que se derivan dos nuevas especies pues con el paso de mucho tiempo. La simpátrica es básicamente, también es una forma de especiación eh, presigótica que básicamente lo que hace es que empiezan a desarrollar especímenes, poblaciones de una especie, empieza a desarrollar nichos diferenciados de la población primaria y esto hace que entonces vayan adaptándose a estos nichos hasta desarrollar una nueva especie. Esto es claro, por ejemplo, con el elefante. Actualmente, si bien había un parental de elefante que era un parental de elefante que era el agriotipo. Actualmente se reconocen dos formas, una doméstica y otra silvestre, del elefante africano y del elefante asiático, ¿no? Que están, no, pues guardan algunos rasgos morfológicos muy generales, pero genéticamente ya son dos géneros y dos especies diferentes. Esto resulta fundamental y es el hecho de que la naturaleza es la única capaz de desarrollar nuevas especies como tal. Esos procesos se llaman evolución o divergencia, que es de una especie a producir dos especies, la B y la C. El hombre lo que hace con los procesos de domesticación es básicamente generar quizás subespecies. Lo que hace es manejar la especie P hasta convertirla en la subespecie R, que sigue siendo en esencia la misma especie P, como pasa con el perro. Canis lupus familiaris del Canis lupus, con una diferenciación solamente del 0.2% en su acervo genético. Diferentes tratadistas han tratado de establecer cuáles son esas particularidades de las especies que faciliten sus procesos de domesticación y por qué, digamos que dónde se logra esta diferenciación entre estas. Brown, citado por Negre, indica que básicamente se da por uno, se empieza a dar la reducción en la libertad, en los movimientos y en las actividades, una reducción en el riesgo de depredadores y posiblemente de algunas enfermedades que bien los atacaban de manera dramática los ambientes naturales, acá no, porque había una protección intencionada del hombre, pero también pudieron verse afectados por nuevas enfermedades producto de esta interacción con los seres humanos y sus formas domésticas. Vale la pena indicar, por ejemplo, que en los especímenes silvestres también se registra que esta menor presentación de los factores exógenos garantiza una mayor sobrevivencia.
Es decir, que los animales silvestres de cautiverio pueden registrar un mayor tiempo de vida que obviamente sus congéneres en estado silvestre. Una modificación en las dietas que no solamente altera sus características conductuales, sino también sus características principalmente de tipo digestivo. Sus piezas dentales empiezan a registrar modulaciones y sus tractos digestivos. Se empiezan a restringir el contacto entre grupos por edades y sexo. Empieza a darse una reproducción controlada, que es de los efectos, digamos que más complejos en los procesos de domesticación, que efectivamente logren reproducirse exitosamente en interferencia humana, y un mayor contacto con los seres humanos que los hace obviamente más dóciles y facilita su manejo específico. Vale la pena resaltar que el hecho de que veamos con frecuencia muchas especies compartiendo ecosistemas con los seres humanos no quiere decir esto que esas especies sean domésticas. El hecho de que la denominemos mosca doméstica no quiere decir que haya habido por una población humana específica un esfuerzo intencional de cría y levante regular, acostumbramiento y mejoramiento genético, igual que ocurre con las ratas silvestres. Esta, esta información es fundamental no solamente para los procesos de domesticación, sino también para la selección de especies en los procesos de selección para su cría. Álvarez determina que básicamente se puede hablar de una especie doméstica cuando ha sido amansado, mejorado y es utilizado. O sea, esa habituación, ese comensalismo y esa simbiosis. Eh, y Jarrett establece que las especies, las características generales a las especies domésticas, que entre otras les recuerdo son bastante pocas en comparación con la variedad de especies, con la cantidad de especies silvestres, em, son que primero están dispuestos a consumir una variedad de alimentos diferentes de los seres humanos. Los perros derivan del lobo, pero su dieta alimenticia ahora es diferente. De hecho, los perros actualmente comen solo concentrado, cuestión que no es de mi agrado, pero así lo hacen en la mayoría de los procesos de mantenimiento como animales de compañía. Presentan elevadas tasas de crecimiento y una madurez sexual temprana, además con un tamaño ideal para su manejo. Tenemos que el Bos primigenius, que es el agrotipo, esta vaca de la prehistoria, que es el agrotipo del Bos primigenius taurus y el Bos primigenius indicus, que son las vacas que manejamos actualmente, tenía de alzada 2 metros. Su manejo era muy complejo, además de los requerimientos nutricionales pues para satisfacer este tamaño. Con los procesos de domesticación, todas las especies se hicieron más pequeñas, excepto una, y fue la del caballo. El caballo, el agrotipo del caballo, sí era un espécimen, una especie cuyos especímenes registraban una talla bastante pequeña, de hecho parecía mucho a los ponis de la actualidad, y con los procesos de domesticación, dado que la intencionalidad de uso en la tercera fase fue para trabajo principalmente para movilización, pues estos especímenes, la intencionalidad sí fue dada a partir de la selección de los individuos de las camadas que fueran más grandes, más grandes y más grandes. Un buen temperamento, obviamente, relacionado, como ya les indicaba anteriormente, con su docilidad, que es básicamente una menor respuesta hormonal ante situaciones de estrés, y estar en contacto con un ser humano como depredador natural, pues es necesariamente una situación de estrés, y establecidos en jerarquías que puedan ser fácilmente modificables. De hecho, se busca principalmente especímenes que sean promiscuos y que puedan alterar jerárquicamente para que no solamente los especímenes dominantes de las poblaciones tengan esperanzas reproductivas. Esas son las características en común encontradas para la selección para esta facilidad de domesticación de algunas especies, y que también pueden ser utilizadas para la selección de especies objeto de su cría. Esta es la presentación general de la segunda parte. Por favor, es una presentación que solamente busca orientar eh, la aprehensión de esa información y la generación de contenido, de conocimiento efectivo al interior de cada uno de ustedes. Así que por favor, leer toda la información que está contenida en el módulo para este acápite, realizar consultas complementarias. No todo lo sobre el tema está escrito en el módulo, seguramente hay mucha información disponible en la web y en los libros de consulta. Desarrollar las actividades que están establecidas en el módulo académico, recuerden, en formato Word, cargadas en el aula extendida con nombre de la actividad, actividad 1, 2, 3, 4, bueno, según corresponda, guión, el nombre del estudiante. Y verificar que la actividad
esté adecuadamente cargada. Espero esta presentación haya sido, facilite la construcción de conocimiento. Un abrazo para todos. Feliz día.